en el que quieran hacerlo. Pueden hacer todas las preguntas o pedir las aclaraciones que necesiten. Y bueno, la charla que me pidió Fiamma es sobre pensar, planificar, hacer una guía para la gestión de cursos y proyectos universitarios. Y para empezar a hablar de esto, hay algo que en lo que siempre uno tiene que pensar en primer lugar cuando pensamos en hacer cursos o proyectos. El primer paso tiene que ser conocer cuáles son las reglamentaciones bajo las cuales nosotros vamos a presentar nuestros cursos o los cursos de formación continua, en el caso de los docentes, o los proyectos de investigación o las becas o lo que sea aquello a lo que nos vamos a presentar. Y en este sentido, la reglamentación principal para el grado es la resolución 1688/18 del Consejo Directivo de nuestra facultad, que está en la página de la facultad en los documentos importantes de la Secretaría Académica. Y yo rescaté para ustedes solamente esta parte que tiene que ver con los cursos de formación inicial, que son los tipos de cursos que ustedes pueden desarrollar y en los que pueden participar además, que son actividades de 20 a 60 horas que pueden ser independientes o complementarias de los programas de las asignaturas o de los planes de estudios y que pueden estar vinculadas a contenidos teóricos y prácticos o metodológicos de los mismos y que se desarrollan en horario extra clase. Esos cursos son gratuitos y de carácter electivo para el estudiante. Esta misma resolución dice que el centro de estudiantes puede proponer o bien coorganizar esos cursos junto con departamentos, carreras o asignaturas. Y son esos departamentos, carreras o asignaturas los que en definitiva van a avalar que ustedes puedan hacer estos cursos y que estos cursos tengan una resolución como esta, digamos un número de resolución. Eso no significa que ustedes no puedan desarrollar otros tipos de cursos que ya no van avalados por resoluciones como estas, con el título de curso de formación inicial, sino algo más bien interno, digamos, de ustedes. Una de las cosas que no dice la reglamentación es que la sociedad científica pueda proponer esto, y me parece que eso es algo sobre lo que podrían trabajar para que se haga una adenda a esta resolución. Después hay reglamentaciones que tienen que ver con la investigación y la extensión. Entonces, por ejemplo, la resolución 231 de este año es sobre las becas de la página de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en la página de la facultad, lo mismo que lo que tiene que ver con proyectos de investigación. Y tienen la resolución del año 2021 de los proyectos de universidad en el medio, que son los proyectos de extensión. Después hay otras reglamentaciones que tienen que ver más con lo que viene de parte del rectorado, que vendrían a ser becas de grado y también de proyectos de extensión, pero que son avalados específicamente por rectorado. Y eso está en la página de rectorado, pero estas son las reglamentaciones que ustedes tienen en la página y siempre que uno se proponga hacer un curso o formar parte de un proyecto de investigación, es bueno conocer las reglas, porque las reglas suelen venir con esas resoluciones, proyectos de cursos, vienen con una plantilla que es sobre la que uno debe trabajar para poder presentar esos proyectos. Y también vienen las plantillas para hacer los informes finales de cuando yo me propongo hacer un curso, por ejemplo. Entonces, antes de empezar con cualquier cosa, si tienen una idea así, búsquense las reglamentaciones, bájenlas, miren para tener el marco y no hacer algo que no corresponda y entonces les será devuelto si hay algo que no corresponde, para equivocarse un poco menos. Entonces, el segundo paso es empezar a pensar, que creo que es el punto en el que probablemente están ustedes y que suele ser el punto de partida
pero para poder partir a decir vamos a hacer un curso de grado para nuestros compañeros, por ejemplo, necesitamos entender cuál es el contexto en el que estamos, cuáles son las necesidades que hay para poder definir los objetivos. Porque una cosa es la percepción que ustedes tienen de lo que sus pares o sus compañeros de todos los años de las tres carreras puedan necesitar, y otra cosa es lo que de verdad necesitan saber o aprender, o lo que necesitan para complementar cualquier otra cosa que haya dentro de sus respectivas carreras. Entonces, lo primero que uno hace cuando comienza a considerar el gestionar un curso, por ejemplo, es entender ese contexto. La mirada que yo puedo tener como docente de la facultad o como secretaria de la facultad no es la misma que las que tienen ustedes hablando todos los días entre ustedes. Entonces, cuando nosotros pensamos vamos a hacer un curso o un proyecto, lo primero que tienen que considerar es contestar estas preguntas, las primeras. ¿Cuál es el propósito que ese curso tiene o ese proyecto tiene? Y eso significa, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para cubrir una necesidad porque hay algo que los estudiantes necesitan, por ejemplo, cuando se generan los cursos de electrocardiograma? Comprender electrocardiograma siempre suele ser un poco más complejo y a veces tal vez en los tiempos que tienen las asignaturas no se puede o no todo el mundo logra comprender la lectura de un electrocardiograma. Y por eso se piensa que tal vez el hacer ese curso podría ser interesante para que todos aquellos que no lograron comprender la lectura de un electrocardiograma, ayudarlos a llegar hasta ese punto. Entonces, la primera pregunta siempre es ¿para qué se hace? En segundo lugar es ¿qué impacto es el que se está buscando? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Quiero lograr que estos estudiantes que no logran leer el electrocardiograma lleguen hasta la lectura del electro, o que comprendan la fisiología, o que comprendan la fisiopatología. O sea, ¿cuál es el impacto que yo busco? ¿Y cuáles son los problemas que uno quiere abordar con eso? Entonces, el problema puede ser, como lo dije recién, que dentro de una asignatura en la que se da electrocardiograma, no se logre que todos comprendan cómo leerlo o cómo interpretarlo. Y entonces el problema que queremos abordar, ¿cuál es? Que se entienda la fisiología o que se entienda cómo abordar la lectura de un electro de manera simple. Ese puede ser un curso, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, además de tener claro el para qué lo hago y qué es lo que estoy buscando al hacerlo, tenemos que entender qué es lo que sabemos, cuál es la información que nosotros ya tenemos y qué es lo que nos falta y dónde vamos a ir a buscar esa información que nos falta. Entonces, puede ser que nosotros sepamos que queremos hacer el curso X y la información que tenemos es sobre una parte de ese gran problema que es X. Pero hay algo que nos falta como estudiantes, no necesariamente van a poder resolver todo. Entonces van a tener que decir, bueno, tenemos que buscar información, tenemos que buscar quiénes son los que se van a involucrar en esto, y ese es el tercer punto. ¿Quiénes son los actores que se van a involucrar? Si van a ser otros compañeros, porque por alguna experiencia en particular esos compañeros pueden tener la competencia como para ayudar a otros a llegar al punto en el que ellos están, que puede ser, por ejemplo, puede haber dos o tres compañeros que comprendan perfectamente la lectura del electrocardiograma y que sepan hacerlo, que sepan explicarlo de manera tan fácil, o de manera mucho más fácil de lo que lo hace un profesor, y que los otros compañeros lo puedan entender. Si son docentes, si es a partir de una comunidad, y pensar, eso incluye mirar todo eso que nos rodea. Entonces, por otro lado, necesitamos ver cuáles son las motivaciones que tenemos como equipo.
Entonces, ustedes si están en la sociedad científica o si están en el CEMEC, pueden tener diferentes motivaciones y entender cuáles son esas motivaciones, cuáles son las expectativas que tienen. Bueno, por ahí a veces uno hace un curso y tiene una expectativa poco realista de pensar que va a tener, no sé, 500 inscriptos y por ahí tiene 30. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que plantearnos expectativas que sean realistas, cuáles son los límites que nosotros podemos llegar a tener para proyectar ese curso o ese proyecto con realismo. Y cada una de estas cosas, de todas estas preguntas que hay en estos cuatro rectángulos, lo pueden ustedes hacer a través de reuniones donde hagan tormenta de ideas y anoten todas las ideas que tienen y después vuelvan a reunirse para limpiar cuáles son las ideas tal vez más relevantes y las menos importantes, a través de diálogos en diferentes grupos o a través de la construcción de mapas conceptuales, digamos. ¿Qué queremos? Queremos un curso de, no sé, X. Y este curso de X lo queremos hacer de esta manera, e ir pensándolo desde ese lugar. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar, y, pero hay que pensar con un sentido. Y ese pensar con sentido uno lo tiene a través de estas preguntas. Entonces, habitualmente yo veo muchos cursos, sobre todo los de posgrado, que son los que me competen en este momento, que llegan y dicen por ahí, nosotros creemos que esta propuesta de curso de posgrado le va a interesar a todo el mundo. Y por ahí no le interesa a nadie, porque no se hizo esa mirada en el contexto para ver si de verdad iba a haber un interés en ese curso o no. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctora, ninguna pregunta. Ninguna. Entonces, el tercer paso es planificar. Entonces, yo tengo una buena idea, sé a punto de partida de qué tipo de curso es el que quiero hacer. em, Además de eso, sé por qué lo quiero hacer, conozco mi contexto y demás, y tengo que empezar a no solamente a escribirlo, y para escribirlo tengo que conocer todas las reglamentaciones, como les dije hoy, sino que además, al escribirlo y regirme por esas reglamentaciones, tengo que poder organizar toda esa tarea, todo lo que va a implicar, porque una cosa es hacer un curso de 20 horas presencial y otra cosa es hacer un curso de 60 horas que tenga una parte presencial en la facultad y una parte presencial a través de Zoom, por ejemplo, o un curso que sea completamente por Zoom. Entonces tengo que poder organizar los recursos que tengo, que son los recursos humanos, los recursos materiales, asignar las tareas a las diferentes personas, cuáles son los roles que cada uno va a cumplir en esa planificación y para ese curso. Y siempre hay que dejar las estructuras lo suficientemente abiertas, o sea, que sea flexible para que yo pueda hacer ciertas modificaciones si es necesario. Y para ese paso de planificar, tenemos que tener en cuenta que yo tengo que generar ese curso como algo concreto y viable. O sea, concreto tiene que estar escrito, y de estar escrito tiene que estar escrito desde el título, quién, en dónde se va a hacer, cuántas horas va a tener, quiénes son los que pueden hacer el curso, cuál va a ser el cuerpo docente, cómo se va a distribuir todo eso, si se va a distribuir en varios módulos, si los módulos van a ser semanales, si van a ser mensuales, si se va a evaluar cada módulo, si se va a evaluar al final, cómo se va a evaluar eso. Y entonces para eso la planificación es importante, y por eso uno tiene que definir objetivos
que sean claros y alcanzables. Y los objetivos siempre hay que pensar que tienen que ser bien específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Entonces, si uno dice, yo quiero hacer un curso sobre electrocardiograma, bueno, perfecto. Si va a ser sobre electrocardiograma, yo tengo que poner cuáles son los objetivos de ese curso, qué quiero de ese curso. Que los estudiantes o los que participan de ese curso al finalizar el mismo aprendan 2 puntos. A interpretar el electrocardiograma normal. B, interpretar electrocardiogramas patológicos. Eso lo hace más específico. O puedo ser más específica todavía y decir que aprendan al finalizar el cursado, aprendan, hayan aprendido por ejemplo, a leer electrocardiogramas de patologías, de arritmias, no sé, ventriculares específicas y es más específico todavía. Cuando un objetivo es medible, cuando yo puedo evaluar de alguna manera y ver que la gente aprendió eso en realidad, ahí es medible. Y si lograron, si yo veo que los que pudieron alcanzar eso son alcanzables, ¿son relevantes o no? Y si yo me voy a una arritmia muy específica, es probable que no sea relevante, pero si yo digo que lo que quiero es que aprendan o que hayan aprendido a leer un electrocardiograma normal, entonces probablemente sea relevante. Y temporal, ¿en cuánto tiempo lo van a hacer? Porque no todos aprenden en el mismo tiempo ni de la misma manera. Entonces hay gente que le puede llevar 6 meses y hay gente que puede hacerlo en un mes. Y entonces el curso tiene que tener en promedio una duración entre esos extremos. Tengo que tomar esa decisión de si el módulo 1 yo dije que va a durar 2 semanas y digo, empieza el 10 de julio y termina en las 2 semanas justas, tengo que tratar de que sea así, porque lo que ocurre siempre es lo que les pasa a ustedes como estudiantes de la carrera, les pasa, por ejemplo, a los que hacen cursos de posgrado, que se les dice para tal fecha tienen que terminar este módulo y tienen que presentar esta, no sé, este producto de este módulo. Y entonces llegan el día antes y todo el mundo se desespera por hacer las cosas el día antes, no con tiempo, sino el día antes. Y comienzan a llegar mails donde dicen, no puedo terminar el curso, no puedo terminar el módulo porque, no sé, tuve 500 problemas. ¿Se puede extender la fecha? Y ahí se prende todo el mundo. ¿Se puede extender la fecha? ¿Se puede extender la fecha? Y si uno comienza a extender las fechas, el curso no va a durar 3 meses, si ese era mi curso. Va a durar 6 meses, porque cada vez que lleguen a una fecha la van a tener que extender. Entonces, todas esas son decisiones que hay que tomar cuando uno hace el cronograma. Entonces, en ese punto uno tiene que decir, a ver, esta etapa o este módulo va a durar 2 semanas. Ahora, yo le voy a pedir al final de las 2 semanas el producto o si es que hay un producto para pedir, o en el día 10 le voy a pedir el producto, cosa de que si me dicen que le extienda la fecha, se la extiendo hasta 2 días más o 3 días más. O no, o tomo la decisión, como me gusta a mí, por ejemplo, de decir no, no hay otra fecha. Porque en los cursos de posgrado, si yo extiendo mucho, esos son cursos que se pagan habitualmente y si se van extendiendo en el tiempo, las personas que lo hacen tienen que pagar más tiempo el curso porque el curso se extiende. Entonces hay que ser realista con el cronograma y hay que empezar a acostumbrarse como, digamos, como estudiante de cualquier curso a hacer las cosas en el tiempo en el que se plantea hacerlo, porque si no, toda la planificación queda impactada por esos movimientos que se hacen. Y empiezan a superponerse, empieza a solaparse el módulo 1 y el módulo 2 inicia cuando el módulo 1 todavía no terminó. Entonces,
Hay que ver muy bien cómo se va a hacer eso, cuánto tiempo va a tomar y plantear muy bien las evaluaciones. Las evaluaciones tienen que ser de acuerdo a los objetivos. Si yo planteo determinados objetivos de aprendizaje, la evaluación tiene que estar alineada con esos objetivos que planteé. Cuando yo, por ejemplo, digo, voy a hacer un curso para la lectura del electrocardiograma y lo que quiero que aprendan es a interpretar un electrocardiograma, supongamos, normal. ¿Cómo voy a evaluar yo eso? Yo no puedo evaluar eso con un múltiple choice, porque si yo evalúo eso con un múltiple choice, no estoy evaluando el aprendizaje de la lectura, ni la comprensión. Lo que estoy evaluando con un choice es conocimiento. Ahora, si yo le doy un electrocardiograma y le pido que en 15 minutos lo mire y me diga lo que tiene, entonces esa sí es una evaluación auténtica que está alineada con los objetivos. Entonces también hay que pensar eso. A ustedes como estudiantes muchas veces eh, los llevan a hacer determinadas prácticas y después los evalúan con un choice y un choice no evalúa una práctica, evalúa un conocimiento. Entonces, de la misma forma ustedes tienen que pensar para los cursos. Después, cuando es un grupo el que está involucrado en la generación de estos cursos, tienen que asignar tareas y roles, porque no todos tienen que hacer todo, ni uno solo tiene que hacer todo y los demás figurar en el curso como gente que ha trabajado. No, ¿quién hace qué cosas? O sea, se juntaron, dijeron vamos a hacer esto, nuestros objetivos a hacer esto. Bueno, a ver, entonces, no sé, Fiamma va a escribir, Lara va a leer y va a corregir, después nos juntamos todos y lo vamos a discutir, después va a haber uno que va a coordinar o que va a estar atento al campus virtual, otro que va a estar atento a la asistencia, otro que va a estar atento a la comunicación, porque van a llegar mails o gente que se comunica por diferentes lugares, porque eso es lo otro, uno pone un lugar para comunicarse y la gente no siempre respeta ese lugar de comunicación, que puede ser por un mail, por ejemplo, específico del curso, sino que se comunican por cualquier lugar y le mandan mensaje a cualquiera. Entonces tiene que haber alguien que pueda centralizar la comunicación y que pueda responder o saber a quién dirigirse para dar una respuesta a alguien. Hay que prever los recursos. ¿Qué se necesita? Se necesita un aula, se necesita Zoom, se necesita un aula virtual. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Cómo lo vamos a gestionar? O sea, si es un aula virtual, ¿quién va a gestionar el aula virtual? Cada uno va a hacer una parte. ¿Quién va a coordinar que todos hagamos lo que tenemos que hacer y que no lleguemos a algún momento en el que no haya material sobre un tema? Siempre tiene que haber alguien que esté mirando eso. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos dando una diplomatura universitaria para gente de distintos hospitales de toda la provincia. Entonces, yo soy la directora, yo escribí el programa, busqué la gente y demás, pero como yo sé que no tengo yo el tiempo para coordinar todo lo que eso tiene lo que esa diplomatura requiere en términos de contactar a los docentes, de que me den el material, de subir el material al aula, de estar con los docentes en las diferentes charlas y demás. Entonces yo puse una persona que dije, vos sos la responsable de esto y otras personas que son responsables de otras partes. Entonces, hay que saber cómo gestionar todas esas cosas. Y después, siempre hay que anticipar los riesgos y las soluciones. Nunca se puede anticipar todo. Eso es un hecho. Siempre va a haber alguien que los va a sorprender con algo. Entonces, pero uno tiene que pensar, bueno, a ver, ¿qué puede pasar? En esta diplomatura,
una de las cosas que pensábamos que nos podían pasar era que se metiera mucho la cuestión política en el medio y entonces decidimos ser bastante asépticos en la forma de dirigirnos a las personas, de los materiales y demás. Sin embargo, no lo pudimos evitar. Se metió igual la política en la cuestión y tuvimos que buscar la forma de modificar algunos de los materiales para evitar el tema político totalmente, porque este es un momento en Corrientes donde están previos a elecciones, entonces sabíamos que íbamos a tener problemas. Aunque nosotros estamos en la facultad y no tenemos ese problema, podía ocurrir. Y bueno, definitivamente ocurrió. También puede ocurrir que por ahí una persona tenga un problema, por ejemplo, de, no sé, un problema personal por el cual no pueda hacer este módulo. ¿Qué vamos a hacer si hay alguien que no puede hacer un módulo pero hizo todo lo demás y lo hizo bien? ¿Se lo vamos a recuperar o no? ¿Cómo lo va a recuperar? ¿Quién se va a hacer cargo de corregir lo que haya que corregir de esa persona, por ejemplo? Tenemos que hacer un encuentro de Zoom y el Zoom no funciona por algún motivo. Bueno, ¿cuál es nuestro plan B? ¿Lo hacemos por Meet? ¿Lo mandamos para adelante? ¿Lo suspendemos y lo hacemos otra semana? Teniendo en cuenta que cada vez que pospongamos algo se va a ir haciendo más largo nuestro curso. Entonces, siempre hay que pensar en todas esas cosas y por eso les puse esos puntos específicos. Siempre planificar, definir objetivos claros y que sean alcanzables, tener un cronograma realista, asignar tareas y roles, prever los recursos e identificar los riesgos y anticipar soluciones. ¿Cómo pueden diseñar eso? Con una tabla de tareas, ponen una tabla y dicen, bueno, a ver, somos estos 5 lo que vamos a participar, bueno, ¿cuál es la tarea de cada uno? Siempre tener un cronograma y cuál es el rol que cada uno va a cumplir. ¿Alguna pregunta ahí? No, No, doctora, todo Hola, claro. Doc. ¿Sí? Yo le quiero hacer una pregunta, pero con respecto al paso 2, creo. Dale. Entonces, Doc, para conocer, por ejemplo, las necesidades de los alumnos de adquirir tal conocimiento, por ejemplo, la lectura de un electrocardiograma normal, como usted mencionó, ¿sería lo ideal o lo adecuado realizar una encuesta previa sobre los conocimientos de ese tema en particular sobre el cual se quiere hacer el curso? No, no es una encuesta es sobre el tema en particular, sino muchas veces sí, encuestar puede ser una buena decisión, pero preguntarles qué necesitarían ellos de un curso o qué tipo de curso necesitarían, de qué tema. Porque por ahí lo que a vos te puede parecer importante, a los demás puede no parecerle importante. Entonces, tomar la decisión de qué curso hacer en relación a lo que te digan, porque ustedes en este momento son 50 y pico de personas acá que deben tener una percepción sobre lo que les gustaría que existiera como curso a partir de la sociedad científica, por ejemplo, pero no necesariamente los demás piensan lo mismo. Entonces, por ahí sí hacer una encuesta, pero preguntándoles eso. O sea, si hiciéramos un curso de qué les gustaría a ustedes que fuera, por ejemplo. O sea, empezar por eso. Claro, ¿Qué quieren que se hagan? exactamente, porque cada año de cursado de la facultad, y eso ustedes lo saben, tiene intereses diferentes. Al que recién inicia, que termina de pasar MHS, no quiere hacer ningún curso, lo que quiere es que lo dejen tranquilo. Y por ahí muchos de ustedes que están en quinto año necesitan otra cosa o los que están en cuarto necesitan otra cosa. Entonces, tal vez hacer una encuesta como sociedad científica por año para ver si hay temas que les interesaría tratar en algún curso de grado, cuáles serían esos temas. Y entonces ahí empezar a mirar
cómo lo van a hacer. Clarísimo, gracias, Doc. Listo, Matilda. ¿Alguna otra pregunta o está bien? Bueno, entonces, el cuarto paso es el hacer. El hacer es ya hacer algo con sentido y cuando uno dice voy a hacer un curso, tiene que en ese curso pensar no solamente un objetivo que tenga sentido y que a los demás le interese, sino cómo voy a hacer yo el seguimiento de ese curso, porque tengo que ver qué pasa con esas personas. ¿Están haciendo el curso como corresponde? ¿Estoy perdiendo gente? ¿Se está desgranando gente en el camino? ¿Quién va a investigar por qué se está desgranando la gente? ¿Quién se va a comunicar con las personas para ver, tenés algún problema, necesitas que te ayude de alguna manera? Y además de eso, hacer una evaluación. Entonces, el hacer no es solamente poner el curso en la cancha, digamos, sino hacer el seguimiento de la gente, evaluar, y eso hace que uno, cuando ha gestionado el curso, va aprendiendo porque seguro que va a cometer errores y va a poder ir aprendiendo de esos errores. Entonces, en ese hacer, hacer no es solamente ejecutar, sino tiene que haber compromiso para llevar adelante el curso y que si les quedaron 8 para el último módulo, bueno, el compromiso es yo tengo que terminar el curso aunque me hayan quedado 8 porque así, por ejemplo, esta charla, si para dentro de 10 minutos, en lugar de 56 como había hace un ratito, me quedan a mí 5, yo tengo que terminar la charla tal como la planifiqué y tal como me la pidieron. Ese es mi compromiso y lo tengo que hacer con ese criterio, dándolo todo aun cuando se queden 5 a escuchar. Entonces, ese hacer en un curso implica que yo tengo que sostener el plan que yo dije al principio que iba a hacer. Y para eso tengo que ir evaluando y eventualmente puedo ir ajustando. Y eso es lo que le dije hoy de que el plan puede tener cierta flexibilidad. Entonces yo tengo que poner en marcha lo que planifiqué, pero al mismo tiempo, si veo que hay algo que no está funcionando, tengo que poder hacer algunas adaptaciones para que mejore y que la gente no siga, que yo no siga perdiendo la gente en ese proceso. O no solamente que no la pierda, porque a veces uno no la pierde, no pierde los cursantes, sino que a veces lo que ocurre es que la gente no está logrando aprender lo que yo quería que aprendan. Entonces, a veces tengo que cambiar la estrategia para que lo hagan. Tengo que, este tercer punto, registrar los avances y obstáculos. Ustedes, sería de buena práctica para ustedes como sociedad científica o como centro de estudiantes, registrar en cada uno de los cursos que hacen, o de los talleres, o de los seminarios, de todo lo que ustedes hacen, cuáles son las cosas que le funcionaron, cuáles son los obstáculos que se le presentaron y cuáles son las cosas que no pudieron solucionar. Porque si ustedes tienen un registro de eso, esos aprendizajes que ustedes tuvieron ahora, le van a servir para los que están en segundo año, para cuando lleguen a cuarto o para los del año siguiente. Entonces siempre es bueno registrar, pero además de registrar, reflexionar entre todos por qué esto no funcionó. Trabajar en equipo con buena comunicación, escuchar, opinar, resolver conflictos, sostener acuerdos. Cuando se trabaja en grupo para estas cosas, no siempre todos van a estar de acuerdo. Y muchas veces se van a presentar conflictos, porque van a decir, no, yo estoy haciendo todo este trabajo y el fulano no hace ningún trabajo. O todo eso que se le dijo que tenía que hacer no lo hace y yo estoy cargando con esto. Bueno, pues sentémonos y resolvamos el conflicto. Y si no lo podemos resolver, la persona que no cumple con su rol no debe estar en el equipo. Por otro lado, hay siempre que evaluar los resultados.
si se cumplieron los objetivos o no se cumplieron. ¿Qué aprendimos nosotros? No como producto del curso, digamos, o sea, no si aprendimos cómo leer un electrocardiograma, sino que aprendimos al hacer el curso y qué cosas deberíamos mejorar. Y para eso, sobre todo de lo que deberíamos mejorar, sirven mucho las encuestas de retroalimentación, las reuniones periódicas del grupo, que si es un curso de 6 meses, juntarse una vez al mes por lo menos para ver cuáles fueron los problemas o las cosas que le funcionaron a unos y que no le funcionaron a otros. Las encuestas de retroalimentación siempre son interesantes sobre todo cuando uno tiene el curso con materiales y cosas en un campus virtual, puede poner la encuesta ahí porque puedes ponerla al final de cada módulo para que te digan algo sobre el módulo, sobre los docentes del módulo, sobre los materiales del módulo, o al final sobre todo el curso. Me parece siempre muy inteligente en los cursos de posgrado, sobre todo de las maestrías y los doctorados, que ponen al final de cada módulo, porque eso ayuda al que tiene ese módulo a mejorarlo. Ahora, las encuestas de retroalimentación uno siempre cuando las lee, a veces la gente no se mide en ciertas cosas que dice y entonces el que la va a leer tiene que ponerse no sé, un traje de amianto para que no lo afecte las cosas que dicen, porque por ahí hay gente que se enoja y te puede decir cualquier cosa. Así que bueno, es importante en el hacer, entonces, poner en marcha, ser flexible, dar cuenta de los avances y los obstáculos, trabajar en equipo y evaluar, siempre evaluar. Y esas evaluaciones hacer que te ayuden a mejorar el curso del año siguiente o del semestre siguiente, porque por ahí ustedes pueden hacer una versión en un semestre y otra versión en otro semestre, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre eso? No, una recomendación, ¿se podría, digamos, advertir o colocar como nota antes de o después del título de retroalimentación Ajá. o encuesta sobre retroalimentación que esta debe ser, digamos, dirigida de manera respetuosa? Sí, de manera respetuosa y básicamente sobre los temas y sobre las estrategias didácticas y no sobre las personas, porque a veces se personalizan las cosas y lo que te pasó a vos con una persona no le pasó a los demás con la misma persona. Pero todo eso es importante porque si ustedes hacen, por ejemplo, un curso de, de este tipo, ustedes al finalizar el curso tienen que hacer un informe final. Ese informe final se presenta al consejo directivo. Y entonces eso ocurre para los cursos de grado y para los cursos de posgrado también. Y los informes finales en los cursos de posgrado son todavía más severos, digamos, en cuanto a la cantidad de cosas que el informe final tiene que tener. Entonces, todo lo que ustedes le pidan como encuesta les va a servir como insumo también para los informes finales. Entonces, es importante desde ese punto. Entonces, el hecho de hacer este tipo de gestión que tiene que ver con pensar, planificar y hacer, parece ser, o uno cree que es algo más que es como una cuestión lineal, pero en realidad no es lineal. En realidad, cada parte va a retroalimentar a la otra. Entonces, pensar, planificar, hacer, y es volver a pensar, a planificar y hacer, y es volver a pensar y a planificar y hacer, porque cada grupo que ustedes tengan va a ver cosas diferentes del curso o les van a interesar cosas diferentes o van a ver ciertos problemas que tal vez el grupo anterior no lo vio y por eso es siempre importante que consideren que esto es, en realidad, es como una espiral.
va todo el tiempo increyendo, digamos, y uno va modificando de acuerdo a las cosas que fuiste viviendo con cada grupo y que vos viste que funcionaron o no funcionaron. Y a veces lo que funciona con un grupo no funciona con otro. Entonces, no necesariamente siempre tiene que ser igual el curso. Por eso hay que estar muy atentos a esta cuestión de los obstáculos y de los aprendizajes, porque eso hace que uno pueda ir mejorándolo de muchas maneras. Y no hay necesidad de hacer 50 cursos diferentes todo el año, no, enfóquense en hacer muy bien 4 o 5 cada año o 3, pero hacerlos muy bien, bien pensados, bien planificados. A ver qué aprendí de esto, cómo lo mejoro. Hacer poco, pero hacerlo bien. Y no mucho y mal o superficial, que siempre va a ser que los critiquen, digamos. Así que, entonces, ejemplo de un curso. Por ejemplo, para la organización de un curso de grado. Como les dije primero, pensar en las reglamentaciones de la facultad. Pensar, por ejemplo, ustedes ven que en la carrera hay poca formación sobre cómo construir un portfolio para una asignatura desde la perspectiva del estudiante, no del docente, desde la perspectiva del estudiante. Sabemos que portfolio es una herramienta que está en diferentes asignaturas de la carrera hasta sexto año inclusive y que no todo el mundo sabe bien cómo hacerlo. Entonces, si yo lo pienso a eso como un curso, detecto que este es un problema, puedo buscar los referentes, los docentes, los temas claves, preguntar qué enfoque le voy a dar, cuáles son los temas urgentes y ahí recién yo tengo el objetivo del curso. Y entonces el curso puede ser diseñar y ofrecer un curso de grado sobre construcción de un buen portfolio. Después de eso voy a planificar y en planificar voy a proponer cuántas clases creo que tiene que haber, si esas clases van a combinar teoría con debate o teoría con una producción grupal o trabajo individual, cómo se asignan las tareas, quién va a estar a cargo de las inscripciones, quién va a estar a cargo de las aulas en la facultad y en el aula virtual, si va a haber invitados, quiénes van a ser, cómo los voy a invitar, qué les voy a pedir a esos invitados, cuál va a ser la bibliografía, dónde va a estar, quién me va a dar esa bibliografía, armar una presentación institucional para pedir aval académico. Eso siempre es muy importante. Muchas veces hacen cursos y no piden avales académicos. Y está bueno que ustedes digan, a ver, nosotros como SEM o como SEMEC vamos a presentar al consejo directivo con el aval de un departamento, por ejemplo, de educación médica. Ustedes, si fuera este el tema, podrían pedirme a mí que les dé el aval del Departamento de Educación Médica para hacer este curso. Yo los puedo avalar, ustedes le piden consejo directo y le dicen, nosotros vamos a hacer este curso y tenemos este departamento. Y ahí sale con una resolución del consejo directivo. Es lo mismo que un curso. Uy, se ve que la doctora tuvo unos problemitas de conexión. Ninguno se desconecte, ahí voy a hablar con ella, a ver si se puede retomar la conexión. Disculpa, se ve que fue mi wifi. No sé hasta dónde me escucharon. No pasa nada, Doc. Hasta hacer creo que se escuchó. Hasta acá. Bueno, entonces, los chicos que están entre quinto y sexto año, sobre todo los que están en sexto, que ya van a entrar o quieren entrar a una residencia, saben
que para tener ciertos puntos se requieren que los cursos que hagan tengan una determinada carga horaria, pero además de eso que estén avalados por resoluciones. O sea, no cualquier curso les permite juntar puntaje. Entonces es importante tener avales institucionales. Y en el hacer, llevar adelante el curso, gestionarlo completamente, evaluar lo que han aprendido, documentar todo para ver si lo van a replicar de la misma forma el próximo semestre o el año que viene, o cuando ustedes quieran, y publicar una síntesis con las producciones de los estudiantes. Se le puede pedir a los estudiantes una opinión o una frase o lo que fuera que le van a pedir en la evaluación, y eso puede ayudar y publicar. Ustedes pueden publicarlo en redes sociales, por ejemplo. Pueden publicar, pedir permiso a los estudiantes de que van a publicar sus opiniones respecto de este curso. Entonces ponen el curso para el próximo semestre y dicen, los estudiantes que ya hicieron este curso en el semestre anterior pensaron de este curso esto, y dan las opiniones de los estudiantes que hicieron antes el curso. Y eso los va a ayudar a atraer a otras personas a hacer el mismo curso. En el caso de un ejemplo para proyecto de investigación o de extensión, uno tiene que pensar en, por ejemplo, en un contexto de descubrimiento que es el contexto que te rodea. Ustedes están en la facultad, entonces el contexto que a ustedes los rodea es la facultad. Con lo cual, ustedes pueden pensar, bueno, a ver, yo estoy viendo que todos mis compañeros están durmiendo mal. Y ese es el contexto de descubrimiento de ustedes, supongamos que sea quinto año. El contexto de descubrimiento es el qué quieren investigar, para qué quieren investigar y el cómo de una investigación. Entonces, sobre ese contexto de descubrimiento, uno focaliza más sobre una situación problemática, y lo que hace es, la gente no duerme bien o por algún motivo tiene trastorno de sueño, entonces investigo los antecedentes que hay de trabajo sobre ese tema, reviso la literatura científica. Eso me permite delimitar más el problema de investigación, y yo lo delimito entre estudiantes de 18 y 25 años de las tres carreras de nuestra facultad, que no son ingenierías, son carreras de ciencias de la salud. Entonces, y a partir de ese problema de investigación, yo tengo la pregunta. Y ahí recién tengo la pregunta, que es el objetivo del estudio, que puede ser estudiar el impacto del uso excesivo de pantallas en el sueño de estudiantes universitarios. Fíjense que salió desde que yo observo que mis compañeros no duermen bien, hasta pensar que eso es por el uso excesivo de pantallas. Entonces yo quiero estudiar esto, este es el objetivo. Después tengo que planificar qué voy a hacer con esto. Puedo decir, bueno, a ver, voy a diseñar una encuesta digital que la voy a validar primero, a menos que haya ya una encuesta que esté validada en español. Si no está validada en español y diseño una encuesta, la tengo que validar. Después la aplico a la muestra, veo cuáles son las tareas que hay que hacer, se fijan los plazos, es un cronograma, cuántas encuestas debería yo tener por lo menos para que sea válido lo que me van a decir, analizar con software estadístico, quién va a analizar, con qué software, qué le voy a pedir al software que haga, presentar los resultados en una jornada, en un congreso, y publicar un artículo corto en una revista de estudiantes, siempre publicar. Entonces, esto es lo que uno hace cuando comienza a pensar un proyecto de investigación o un proyecto de extensión. Como lo que me pidieron que hablara era de cursos y proyectos universitarios, los proyectos generalmente son de investigación o de extensión. Ahora, lo que hay en nuestra facultad además son muchos grupos de investigación. Entonces, podría ser que yo no tenga que pensar yo solo en un proyecto de investigación o en un proyecto de extensión. Puedo ver cuáles son los grupos, ir a mirar lo que hacen, ver si como estudiante, puedo participar, o llevar una idea original y decirle a un profesor, yo quiero hacer esto.
y a ver si es posible. Por ejemplo, en una de las pasantías de laboratorio, una estudiante le dijo a una docente de un laboratorio que le interesaba determinado tema. La docente tomó lo que le dijo porque le pareció interesante. A veces ustedes creen que no se los va a escuchar o que lo que piensan no es tan lógico o tan importante, pero muchas veces sí lo es porque tienen una mirada más clara a veces que el que está metido en el medio de un tema. Entonces, se pusieron a buscar en la literatura, buscaron determinados temas, se dieron cuenta de cuál era más o menos la zona de vacancia y lo que era posible hacer en ese laboratorio. Y ese es un proyecto que se escribió y que se presentó no solo para acreditación en la facultad, sino en el rectorado. Y está en evolución en este momento. Entonces, se pueden sumar a un grupo, pueden llevar una idea original, hablar con un profesor y los proyectos de investigación y de extensión se pueden acreditar en nuestra facultad. ¿Y acreditar qué significa? Que tienen una resolución de consejo directivo. O puede ser el proyecto por el cual ustedes puedan optar a una beca, ya sea a una beca de grado de la facultad, a una beca de grado del rectorado o a una beca CIVIM. Entonces, fíjense que es el mismo proceso en muchos aspectos, en otros es completamente distinto, pero en muchos aspectos es parecido. Es pensar, planificar y hacer. Esas son las tres cosas que tienen que tener en la cabeza y que les va a servir siempre para esto ahora y para muchas cosas de su vida profesional después. Entonces, pensar, mirar lo que hay alrededor, lo que pasa alrededor, planificar cómo lo voy a hacer y ponerlo en marcha. Entonces, estos son este como ejemplo de curso, por ejemplo, y esto como ejemplo de investigación o de extensión. Así que espero haberles dado una guía bien concreta de las cosas que deben hacer o por lo menos los caminos que se deben seguir para que ustedes finalmente pongan manos a la obra en esto y no y traten de seguir esta guía y las reglamentaciones para que lo que hagan sea realmente tenga valor y no pierdan mucho tiempo pensando o escribiendo cosas que no les van a servir. Así que espero que esto haya sido de utilidad. No sé, Fiamma, si era lo que esperabas, pero Sí, Doc, excelente. Algunas de las cosas que me preguntaron acá los chicos al privado que por ahí nos animan a consultarle acá por el Zoom es, por ejemplo, más la parte burocrática, a la hora de que, por ejemplo, em, tienen la idea, ya formularon todo y tienen que empezar a rellenar los papeles. Si puede explicar más o menos los pasos a llevar a cabo, cómo, a quién se lo tienen que mandar para que se apruebe, para que llegue a consejo. bien. Vamos a empezar por los cursos, ¿sí? Como son cursos de grado, los cursos iniciales, digamos, ¿no? Que son cursos de grado, eso se prepara con las reglamentaciones esas que le dije. Hay una plantilla en documentos importantes de Secretaría Académica que está bajo esta resolución que les mostré. Y se escribe y se envía al señor decano, va dirigido al decano. El decano le va a enviar a la secretaria académica. La secretaria académica va a leer y va a decir, sí, esto es posible, se puede hacer, lo podemos avalar, y con el aval de ella vuelve al decano y va al consejo. Ese es el camino de un curso inicial. ¿Cuánto puede demorar eso? Y eso va a depender de si yo hice entrar mi pedido, mi curso, lo hice entrar esta semana, por ejemplo, que estamos ahora no hay consejo hasta que no volvemos de las vacaciones. Entonces, sabemos que hay consejos cada 2 semanas. Entonces, tengo que pensar más o menos en ser estratégico, darle una semana a la secretaria académica que lo pueda mirar y decir sí o no. Y si te dice no, nunca te va a decir no del todo. O sea, va a decir, sí, está bueno, háganle esta corrección, háganle esta otra,
cuando a uno lo corrigen, tiene que agarrar todo lo que le dicen y si está de acuerdo con todo lo que le dicen, decirle, bueno, corrijo esto y corrijo esto. Y si no está de acuerdo con algo, decir, mire, esto no lo quiero corregir y dar un fundamento de por qué no lo quiero corregir. Si yo digo por qué no y es lógico lo que estoy diciendo, me lo van a aceptar. Entonces, ¿cuánto puede demorar? 2 semanas o un mes, como mucho. La resolución para que esté puede llegar a tardar más, pero que haga todo ese paso va a durar 2 semanas o un mes como mucho, digamos, porque hay 2 consejos por mes. Eso en cuanto a los cursos. Ahora, los proyectos. Los proyectos de investigación, por ejemplo, nosotros tenemos 2 llamados para los proyectos de investigación. Un llamado se hizo a principios de mayo, ahora, el primer llamado, y esos proyectos ya fueron evaluados y van a ser aprobados en el próximo consejo. Y el segundo llamado está en octubre. Entonces son 2 llamados que hay y ingresaron unos 15 proyectos aproximadamente de investigación. Los proyectos de investigación van a ser evaluados por un evaluador específico que se le asigna de acuerdo al tema de ese proyecto. Pero ahí tienen que cumplir con determinadas reglamentaciones. Entonces, ustedes como estudiantes no pueden ser directores de un proyecto. Necesitan directores que sean los docentes, digamos, que tienen determinadas características, que sean magíster, que sean doctores, etcétera, que eso tenemos muchos en la facultad en este momento. Y por eso siempre está bueno ir con un grupo o ir con un tema y hablar con alguien específico. Y así se acredita. Una vez que entra el proyecto, se acredita y ya está. O sea, puede demorar un mes a lo sumo, pero ahora nos demoramos más porque tuvimos problemas con algunos evaluadores y con algunos proyectos, porque algunos evaluadores se excusaban y con extensión no tienen mayores problemas porque no hay una reglamentación o un tiempo específico para presentar proyectos de extensión. Se pueden presentar todo el año, con lo cual para extensión pueden hacerlo en cualquier momento y lo pueden hacer directamente. Siempre todo se envía a nombre del decano. El decano después lo envía a las secretarías. Entonces lo va a enviar a la secretaría donde está el doctor Civis, que es el secretario de extensión. Y bueno, y como la facultad está en proceso de curricularizar la extensión, van a aprobar la mayoría de los trabajos de extensión que haya, siempre que sean buenos, digamos, ¿no? Y que sean factibles sobre todo. Así que no hay mucha vuelta en la facultad para eso. Claro, sí, entiendo, gracias. Otra pregunta que me hicieron es que si hay posibilidad de que si puede mostrar el molde de un curso inicial en blanco, digamos, y mostrar más o menos cómo se rellenaría. Ah, espera, que ya lo busco. Yo lo tengo igual, Doc, si quiere que le pase. No, ponelo en el Zoom nomás. Ay, bueno, a ver si lo encuentro. Si lo tenés, si no lo busco yo acá porque lo tenía hoy, lo había bajado. Bueno, a ver si me deja archivo. A ver, espera. Acá, Ahí lo pasé, está cargando. sí, pero fíjense que esta es la página de la facultad. Acá en institucional entran en secretaría académica. En secretaría académica van a documentos importantes. En documentos importantes, acá tienen proyectos académicos formativos, esta es la resolución y esta es la plantilla de los proyectos formativos. Entonces, no sé si lo están viendo o no, Fiamma, la verdad. Sí, Doc, se ve. Bueno, esta es la plantilla, si la ven. Acá dice denominación del proyecto, este sería el título. Entonces, ustedes podrían
La plantilla no se ve. Bueno, espera, Estamos viendo la página ahora de la Facu. espera. Ya les muestro la plantilla, acá está. Ahí está. Esa es la plantilla. Acá en denominación del proyecto ponen el título, curso inicial de, no sé, viste, lo que sea. Certificación a otorgar. Esto donde es certificación dice de aprobación, suele ser de asistencia o de aprobación. No es lo mismo asistir que aprobar. ¿Está? Entonces uno tiene que elegir en certificación qué tipo de certificación le voy a pedir. Que solo asistan tiene mucho menos valor que si lo aprueban. Entonces, generalmente la certificación es de aprobación. ¿Quiénes son los organizadores? Acá tendrán ustedes que poner departamento tal, no sé, educación médica, departamento medicina, departamento de la salud de la mujer y el niño, lo que sea. ¿Cuál es el departamento bajo el cual ustedes van a estar? El SOSEM, el CEMEC, todo lo que quieran poner abajo. El cuerpo académico acá, ¿quiénes son los docentes? Y entonces uno ahí pone el nombre, por ejemplo, profesor, doctor, fulano de tal, asignatura tal, si quieren poner así. Si no, el nombre nada más de los docentes, que no necesitan poner mucha otra cosa si son docentes de nuestra facultad. Fundamentación, el por qué este curso es importante. O sea, esto es por qué. Tiene que responder siempre a por qué yo estoy presentando este curso, por qué es importante que la gente lo haga. Después está acá la modalidad educativa. Entonces acá pueden poner virtual, presencial con apoyo de la virtualidad, o pueden poner presencial, sincrónico y asincrónico. Y con eso se evitan todo porque está reconocido por la CONEAU que los cursos que son por Zoom son presenciales sincrónicos, digamos. Entonces, uno puede poner presencial, sincrónico y asincrónico, y con eso entra todo lo que es Zoom, entra el presencial en el aula física y entra lo asincrónico de usar el aula virtual. La carga horaria, acuérdense que la carga horaria de los cursos iniciales está entre 20 y 60 horas. Entonces, mínimo 20, máximo 60. Entonces, la carga horaria va a ser de 40 horas, poner. La duración, esto es duración en meses. Esas horas, en cuántas semanas o en cuántos meses se van a desarrollar. Entonces, puede ser que hagan, no sé, una semana por mes durante 4 meses, qué sé yo. ¿Quiénes son los destinatarios? Ahí sí, los destinatarios en los cursos iniciales son estudiantes de grado de las carreras de tal cosa, tal cosa y tal cosa, y ahí ustedes van a poner que revistan, no sé, estatus de alumno regular, que tengan que presentar ¿cómo se llama? El cosito este, la certificación de alumnado, de que son alumnos regulares, no sé, eso lo pondrán como lo quieran hacer. El cupo, ¿de cuántos? El cupo pueden ser 30, pueden ser 10, pueden ser 150, pero de acuerdo al cupo, ustedes tienen que pensar en el cuerpo académico y en las actividades. ¿Cuáles son los objetivos del curso? ¿Qué es lo que quieren que la gente aprenda al finalizar el curso? Los contenidos, los contenidos que serán, no sé, fisiología del corazón, electrocardiograma normal, derivaciones, no sé, todo eso. Metodología de enseñanza, ahí tiene que ver con cuáles son las estrategias de enseñanza. Pueden ser aulas invertidas, pueden ser clases teóricas, pueden ser talleres, pueden ser seminarios, etcétera. La metodología que crean más adecuada. Sistemas y herramientas de evaluación, cómo se va a hacer la evaluación. Recordar de que la evaluación tiene que estar alineada con la metodología de enseñanza y con los objetivos. Entonces ustedes pondrán, bueno, un cuestionario de conocimiento en cada módulo, un portfolio y una evaluación sincrónica de un electrocardiograma.
¿Cuáles son los requisitos de aprobación? Los requisitos de aprobación son que la persona haya asistido al 75-80% de todas las actividades, mostrando una barra de tareas en el aula virtual de tanto por ciento y que haya aprobado con nota de 6 o más la evaluación no sé, del electrocardiograma. El cronograma en los meses que se va a dar, la infraestructura, necesitan aulas, si es un aula para presencial, si es el aula, tiene que tener el aula, multimedia, viste, todas esas cosas. Si no, si es otra cosa, bueno, la ponen ahí. Fuente de financiamiento, Facultad de Medicina nomás, porque no, ustedes no tienen una fuente de financiamiento externa. Y acá la bibliografía que tiene que ver con los contenidos, la bibliografía que tiene que ver con esto, con los contenidos. Y la bibliografía tiene que ser una bibliografía actualizada, o sea, bastante nueva. 5 años máximo le sugeriría. ¿Alguna duda de lo que va acá? Doc, sí, acá me consultaron si en la parte de destinatarios, los cursos que nosotros hagamos con nuestra facultad, también se puede hacer como una invitación, digamos, a gente de otras facultades, por ejemplo, bioquímica o Bueno, veterinaria. exacto, ustedes ahí lo tienen que definir. Estudiantes universitarios de cualquier facultad afín a ciencias de la salud humana y animal, por ejemplo, y con eso ya está. Ah, ¿Viste? bien. Pueden poner a estudiantes de tercer año, estudiantes de cuarto, o desde tercer año en adelante, o solamente de primero y segundo. Eso, por eso le digo, los destinatarios ustedes lo tienen que poner como ustedes les parezca mejor. Bien, bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda de acá? Buenas tardes, Doc. ¿Cómo está? Le puedo hacer una pregunta. O sea, eso supongamos que está completado. Vio que dijo que se manda al decano. ¿Hay algún modelo de nota o se pone hola, eh, una nota formal, obviamente todo, pero se escribe nomás, se envía este modelo, esta planilla de curso, etcétera? Hola Guido, ¿cómo estás? Lo que se hace es, se hace una nota y se dice, se dirige al decano, nosotros, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, queremos desarrollar el curso tal y por tal motivo enviamos en adjunto a esta nota dicho curso para su aprobación por el consejo directivo. Y si no, ponen en la nota, nos dirigimos a usted, ponen el encabezado, ¿no? Al señor decano de la Facultad de Medicina de la UNE, doctor, profesor, magíster Mario Germán Pagno, su despacho, y ahí escriben, nos dirigimos a usted y por su intermedio al consejo directivo. Entonces, con eso él ya sabe que ustedes quieren que tener la aprobación del consejo. Entonces, por su intermedio al consejo directivo, a fin de hacer llegar este curso, bla, 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 con estas características que adjuntamos con el aval del departamento tal. Siempre tienen que, además de esto que tienen ahí en la pantalla y de la nota, tienen que adjuntar una nota de aval del departamento bajo el cual ustedes lo presentan. Ustedes, por ejemplo, Guido, que trabajan mucho con anatomía, anatomía está dentro de un departamento. Entonces, Arturo Grondner es el director de ese departamento. Le pueden pedir a Arturo que les dé el aval y con eso ustedes presentan la nota al decano, el curso y la nota de aval del departamento. Ok, gracias, Doc. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctora. Hola, Lara. En relación a los proyectos de investigación, vio que en las obligaciones, o más bien las responsabilidades de los becarios, está publicar esos resultados. ¿Esos resultados deben ser publicados en un lugar en específico o puede ser cualquier revista científica? Puede ser cualquier revista. Si no tienen acceso, eh, publicar en revistas Q1, que son
re top, digamos, es difícil porque generalmente tienen un costo. Entonces, lo mejor es publicar, mirar a ver sobre el tema que vos querés publicar, cuáles serían las mejores revistas, cuáles son las revistas que no van a tener costo, que las que podés publicar, y si esas revistas están indexadas o no. Les conviene a ustedes siempre publicar en revistas indexadas porque eso les va a servir de antecedente, digamos. Pero como becarios no están obligados a publicar en revistas indexadas, no se les pide una revista en particular. A los investigadores se nos pide generalmente publicar en Q1, que son las del último cuartil de las más importantes, digamos, ¿no? Pero habitualmente de 2.000 a 4.000 dólares es el costo para que te reciban el trabajo, no para que te lo acepten, sino para que te reciban y lo evalúen, con lo cual es complejo. Pero la forma también, por ejemplo, si ustedes participan en grupos de investigación de la facultad, en diferentes grupos de investigación, hay un fondo que tiene la Secretaría General de Ciencia y Técnica que se llama Profin, y dentro del Profin hay un punto específico que es el punto 7, que es el que sirve para subvencionar publicaciones en revistas de alto impacto. Entonces, si ustedes están en un grupo de investigación o con un proyecto acreditado en Secretaría General de Ciencia y Técnica, pueden llegar a tener hasta el 50% o 60% del valor que pide una Q1 para enviar. Pero no, como becarios de la facultad, no están obligados a una revista de alto impacto. En la facultad, con que ustedes publiquen en la revista de la facultad, está bien para nosotros. Los que tiene que ver con rectorado piden un poco más, pero no es obligación. Saben que es medio imposible en el estado actual de la Argentina pagar ese tipo de arancel. Súper, Doc, muchas gracias. ¿qué es una revista indexada? Una revista indexada es una revista que está en bases de datos como Medline, como Cielo, pero más que nada una revista que esté en Scopus o en Web of Science, que son las bases de datos que más miran a los investigadores. Pero tiene que estar en esas bases de datos, o sea, en bases de datos grandes. La revista de la Facultad de Medicina está indexada en Lilacs y está indexada en Latindex. Y tiene que hacer un proceso para ser indexada en Cielo. Perfecto, gracias, Doc. ¿Listo? Doc, entonces pregunto, ¿Scopus es como mejor indexación que PubMed, por ejemplo? Y Scopus es para investigación, mejor indexación. Sí. Lo otro que tienen que tener, si hacen investigación, por ejemplo, y que sería bueno que tengan desde jóvenes como investigadores, es un número que se llama ORCID, ORCID, ORCID. El ORCID es un número que no tiene costo, que vos podés solicitar, y es bueno porque la mayoría de las revistas en los últimos tiempos están pidiendo el ORCID de los investigadores, de los autores, porque ese número vincula toda tu producción, digamos, todo lo que vos hayas publicado va a ir vinculado a ese número. Y lo otro, y entonces te permite además entrar en contacto con otra gente. Y el otro lugar a donde ustedes deberían hacerse, que me parece mejor hacer este primer paso antes del ORCID, eh, hacer adherir a Google Scholar. Entonces los tiene como investigadores y ahí va a ir recuperando todo, es una forma más rápida para encontrarlos a los investigadores, digamos, muchas veces que Scopus, porque Scopus
Web of Science y Medline son básicamente más que nada para ciencias de la salud, sobre todo Medline. Pero hay otras cosas que se investigan en salud que no se publican en revistas de salud específicamente, por ejemplo, toda el área de la psicología o de la educación. Entonces, no siempre impactan en algunas bases de datos como Scopus. Pero Scopus es en este momento el que todo el mundo usa para evaluar investigadores. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Chicos, es el momento ahora de preguntar, no tengan vergüenza. Más que nada los del comité, cualquier duda que tengan, es momento ahora de que le pregunten a la doc. Si no se animan, me pueden mandar y yo le pregunto. Pero no se queden con ninguna duda. Bueno, parece que no tienen muchas dudas, Fiamma. Pero bueno, esto es lo habitual, uno escucha y después se queda pensando. Así que si después hay preguntas, me las transmitís y se las voy respondiendo durante la semana, si tienen alguna otra duda. Pero por lo menos que sepan que estos son los mecanismos básicos que hay que cumplir. Bueno, doc, muchas gracias. Muy linda la charla, re sirvió. Acá me dicen los chicos por privado que se sacaron la mayoría de las dudas, así que re bien. Bueno, me alegro mucho y espero que presenten y no enloquezcan presentando 50 cursos, hagan, ya les digo, 3, 4, 5, pero háganlos bien, bien hechos, lindos. Y métanse en investigación porque no se van a arrepentir. Muy bien, muchas gracias por la invitación y me alegro que sea de utilidad. Nos vemos, me alegro de ver a muchos de los que estoy viendo acá que hace rato que no los veía. Ya los veré el año que viene, Guido, Lara, etcétera. A Matilda ya la tengo vista. Bueno, muchas gracias, doc. Gracias, Doc. Que Gracias, tenga buena Doc. tarde. Saludos. Nos vemos, chao. Que Adiós, tengan nos linda vemos. tarde, que disfrute de su feriado. Gracias igualmente.